se manifieste. Esto significa que pretendo a través de artes escénicas, llámese actuación, canto o cualquier actividad, baile, que involucre la escena, buscar que tanto artista como público se iluminen, aunque sea por un solo momento, por un solo instante. Y justo la vez pasada que Ariel me invitó, estuvimos hablando de abducciones alienígenas, porque eso fue lo que de manera tácita generó mi inicio en el terreno de lo esotérico en esta vida. Así que ese soy yo en resumidas cuentas, y a fin de cuentas, por ahí dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, pero también siendo nada, lo podemos ser todo, y siendo todo somos nada. Así que estoy en este viaje y es un placer, Ariel, que me hayan vuelto a invitar. También un fuerte abrazo a todos los amigos aquí, un conocido también. Creo que habemos varios países, así que yo estoy aquí en Ciudad de México. Gracias por la oportunidad, Ariel. Sí, bueno, tenemos amigos de acá de Chile, de Argentina, y también un amigo de México que ahí también está conectado, que dice de los otros seres también es de México, de que estamos conectados en distintos lados. Bueno, tú también otra vez nos contaste que también habías sido abducido, algo así, que tenías esa experiencia. Exactamente. Y justo ahí empieza mi historia. Soy autor de un par de libros que pueden buscar. Están en todo el mundo mis libros, y uno de ellos se llama La Luz, que permíteme, te muestro la portada para que si se animan a comprarlo, así lo hagan. En este libro, La Luz, de tu amigo Sergio Rued, platico cómo fue que llegué a obsesionarme, emocionarme, apasionarme por el camino del misterio de forma muy seria y volcar mi vida hacia estos temas a partir de un evento que me ocurrió junto con mi familia en el año 2000 en una carretera. Y como platiqué la vez pasada, la típica historia de película en donde se pierden 5 horas y durante muchos años solo se recuerda una luz, pero a partir de ese momento empiezo a generar de forma latente lo que vamos a platicar hoy sobre los niños, lo que pueden ver, porque a mí me pasó después de los 13 años. Antes de eso yo no veía nada. Había visto una vez algo, que es uno de lo que les quiero platicar, pero que empecé a ver cosas y a estar en la frontera entre el hospital psiquiátrico y la universidad fue a partir de los 13 años, en el año 2000, un 26 de agosto, en donde fui testigo de una abducción alienígena que durante muchos años no sabía que había sido tal cual eso, hasta que en el año 2017, a través de someterme a terapia de hipnosis con el reconocido hipnólogo Antonio Zamudio, dedicado también a este tipo de temas, se me abrió el archivo y pude recordar todo. Todo es todo: olores, texturas, sonidos, las voces, las pieles. Y justamente, pues a partir de ese 2017 fue que decido de no abandonar, sino enfocar mi vida artística y como docente, sin miedo a ser despedido de las universidades más importantes aquí en México, que trabajo para las dos, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el TEC de Monterrey. Y no me despidieron. Yo pensé que esto se iba a poner peor, pero abiertamente dije: a mí me pasó esto, saqué mi libro y cuando me preguntan, contesto. Así que a mí no me han contado, yo he estado con esos seres, a mí me constan. Grises altos. Y esa fue una vez, y cuando pude destapar el recuerdo completo, pero estoy seguro que han sido varias veces.
Y justamente casi la mayoría de las personas que nos han comentado que han tenido experiencia con tema OVNI han partido desde la niñez, desde muy niños. Yo voy a compartir el video que tú me mandaste para ya partir con respecto justamente a este tema. Vamos a buscar el video. Acá está. Todos los adultos me dicen alguna si lo están vez viendo, ¿verdad? fuimos niños. ¿Tienes algún recuerdo de haber No, no visto? se ve, Ariel. ¿Alguna vez fuimos? ¿Se ve? Tienes que abrir, primero Sí. ábrelo. Sí, sí. Vamos a abrir el video primero. Sí. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí. Ahora la Niños. damos pausa ahora. ¿Tienes algún recuerdo de haber visto, Vamos a ponerlo un haber poquito mejor percibido? para que... Ahí. Todos los adultos alguna vez fuimos niños. ¿Tienes algún recuerdo de haber visto, haber percibido algo fuera de lugar? Fantasmas, duendes, hadas, demonios, chaneques, ángeles, seres de otros planetas. Si la ciencia tuviera razón, estaríamos hablando de alucinaciones visuales asociadas a enfermedades como esquizofrenia y Alzheimer. ¿Y por qué entonces esto repentinamente para? ¿Por qué el niño, al convertirse en adulto, al meter estructura, deja de ver? ¿Será acaso porque deja de poner atención a aquello que le debería llamar su atención y genera una atención selectiva en donde las estructuras forzadamente adquiridas han sido la prioridad? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Muy buena introducción para ver por qué. ¿Por qué los niños tienen esa habilidad o ese canal de poder ver lo que hoy en día los adultos no logramos ver? Sergio. Muchas gracias. Pues mira, hice mi tarea, me puse a investigar. Les quiero contar un poquito de lo que estuve indagando. Bueno, de entrada quiero decir que yo parto de que hay una verdad y no muchas veces se cree que hay, cada quien tiene su verdad. Y yo les pido a todos que imaginemos que salimos en una nave de la Tierra y la volteamos a ver desde fuera. Vemos el contorno completo de la Tierra. Ahí en la Tierra está todo. Estamos los seres humanos, los animales, el mar, todos los animales que no podemos ver. Pero incluso están nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros terrores. Pero ahí la verdad está ahí. ¿Cuántas percepciones hay? Eso es diferente. Y hay tantas percepciones como conciencias existen. Lo que voy a tratar de desarrollar ahora es simplemente un esfuerzo por poner en palabras lo que hasta el punto en donde me encuentro, su servidor se encuentra en este momento, alcanza a percibir y le hace sentido. No quiero decir que sea la verdad. Soy un buscador y estoy en búsqueda de ello. Y además también invito al debate a todo aquel que diga que la tiene, porque tendrá que usar parábolas y metáforas, ya que la verdad no se puede explicar en frases construidas con palabras. Por eso a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y imagen tiene que ver con imaginación. Y si la imagen vale más que 1000 palabras, quiere decir que nuestra imaginación vale más que todo lo que podamos decir. Y aquí viene la primer paradoja, en donde el mundo occidental
suele ver a la imaginación, a la fantasía, como algo inferior a lo tangible. Les comparto esta frase que tengo en mi libro de la Escuela de Horus, Alquimia Verbal, la Escuela de Horus, en donde decimos, existen dos tipos de personas. Las personas que viven y las personas que ponen atención a lo que viven. Empiezo con una historia, una anécdota. Yo tenía como 4 o 5 años de edad aproximadamente y vivía en donde ahora tenemos el teatro, el Foro Amílcar Vidal, parte de... Yo era un niño, pero recuerdo que estando en un patio, viendo unas plantas, escuché una voz grave, cavernosa, y Sergio, te estás portando mal. Y la voz era como que salía de las plantas. Y se empezó a reír. Oh, oh, oh. ¿Estás con un pequeño problema de audio, Sergio? Me fui corriendo de ahí y me puse a jugar en una caja de juguetes, en donde justamente ahora es el teatro, el foro. Ahí está. A ver, tenías problemas de audio y te habías quedado pegado, así que por la conexión, Sergio. No escucha. Sí, se quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Pegado. Sergio, se va a conectar nuevamente. Sí. Siempre cuando hay cosas, estas cosas medias paranormales, siempre sucede algo en vivo. Amigos, amigas, ahí, ya estamos de regreso. Sí. Ya, ahí sí. Una disculpa, andábamos con un internet que no era. Ahora sí ya no va a pasar esto, disculpen. Tranquilo. Gracias. Tranquilo. Retomo, querido Ariel y amigos. Tengo entre 4 o 5 años y de verdad escucho esto de Santa Claus, pero él no me dijo que era Santa Claus, solo cuando yo le pregunto si era Santa Claus, me contesta que sí, con una risa de Papá Noel. Me voy a jugar a una caja de juguetes y en ese momento empiezo a escuchar una música como de caja antigua, con una música, la clara música de película de terror, de esas que tienen una manivela para que la bailarina gire. Pero yo no tenía juguetes de eso. Y la busqué, hasta que me eché a correr del miedo porque empezó a subir y a subir y a subir el volumen. Pasaron los años y justo mis padres me garantizaron que no habían fingido la voz de Santa Claus. Pensé que tal vez habían sido los vecinos, pero el gran misterio creció cuando escuché esa música y nunca tuvo respuesta. Esto te lo cuento porque quiero tocar primero que a mí me consta, igual que a muchos, tengo ese recuerdo de la niñez. Así como todos nosotros tenemos alguna anécdota en donde el niño pequeño de la familia se puso a saludar a alguien o a reírse con alguien, a platicar con alguien, y el límite, la frontera entre el amigo imaginario, imagen, imaginación, imagos, y estas situaciones paranormales es muy estrecha. Resulta que en el 2021 se hizo un estudio en la Universidad de Ohio. Este estudio, que lo pueden buscar en miles de revistas científicas, fue sobre la atención. ¿Por qué es tan distinta la atención de un niño y la de un adulto? Y la respuesta fue la siguiente. Resulta que los adultos tenemos atención selectiva. Ahorita, adultos que se queden a escuchar esta charla
es porque les interesa el tema de lo paranormal. Si no les interesa, no van a poner atención. Así de simple. Hemos decidido, seleccionamos. En cambio, el niño no selecciona porque es tan nuevo que el niño entra en detalles del presente. El ejercicio fue simple. Se le mostró un memorama a personas adultas. A ver, recuerda en dónde vamos a poner la figura del perro. ¿Dónde salió? El clásico de memoria o memorama. Y los adultos podían recordar mucho más que los niños, pero los niños podían recordar al día siguiente o a la semana el color de la camisa de la persona que organizaba y explicaba el ejercicio. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque justamente nos está hablando de que tiene que ver con la atención de entrada. He tenido la fortuna de trabajar con gente ciega y los ciegos, siempre si tú le preguntas a un ciego sobre el mito que existe sobre si escuchan más, la respuesta es que no. Si tú te quedas ciego, no te va a subir el oído, ¿no? Tu oído va a quedar igual, no puedes regenerar el oído. Es como la vista cansada. Si no te operas, no va a regresar los atributos. Pero ¿qué va a pasar? Que el ciego, como no ve, pone más atención a lo que tiene, al oído. Y el poner atención generará esa posibilidad que es meditar, aprender a poner atención. Y atención es tensionar todas las herramientas que tengo perceptivas hacia un solo punto. Y eso generará el poder ver. Ahora, la ciencia de forma objetiva nos dice que el ver fantasmas, que el ver gnomos, duendes, extraterrestres y demás, no son otra cosa que alucinaciones por atrofia cerebral de lóbulos parietales, etcétera. Y eso es la respuesta. Cualquier científico que te diga lo contrario no es un científico ortodoxo y es su opinión personal. Pero científicamente, aquel que vea fantasmas tiene un problema en el cerebro de atrofia cerebral, en donde entran miles de enfermedades como esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer y una que se llama enfermedad de las vacas locas. Ahora, esto te lo estudié y quien en Latinoamérica lo domina muy bien es una neuropsicóloga llamada Marisa Fernández. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque quien ahora te habla se ha dado a la tarea en esta vida de tomárselo en serio. Pero de entrada, ya te lo dije, soy el primero que está en esa frontera. A mí me atendieron de principios de esquizofrenia, estuve medicado de niño y soy profesor de universidad. Ahora, esto es tremendo. Cuando yo vi por primera vez en la infancia, tenía 9 años de edad. Se me murió mi mejor amigo, con quien crecí desde pequeñito, y lo fui viendo morir de un cáncer horrible que se lo llevó en 9 meses. Y fue una situación muy difícil porque además su madre enloqueció al punto que me quería secuestrar a mí de muy pequeño y demás. Y de pronto un día al salir de la escuela, yo veo a mi amigo Jaime Enrique del otro lado de la acera, de la calle, diciéndome que vaya hacia él. Pero lo vi. Y no es que lo haya visto así fantasmal, lo vi vivo. Y cuando voy hacia él, un coche me arrolla, me aplasta. Y fue la primera vez que me atropellaron. Me han atropellado 3 veces, imagínate nada más. Y nomás no me muero. Pero a partir de ahí fue que directo a revisión, a hacer estudios. Tenía un cuadro muy severo de
de este problema del sueño y la vigilia que le llamamos sonambulismo. Y justamente es ahí, y por eso te lo cuento, que cuando empiezo a volverme sonámbulo, me empiezan a medicar, me empieza a pasar muchas cosas, viene lo de los extraterrestres, lo de la luz en la carretera con testigos, con una persona adulta, con mis hermanos y con algo inexplicable que incluye a más personas. Y a partir de ahí empiezo a generar una visión. Ya empecé a ver cosas, a ver auras, a ver nombres en las manos, y aquellos que han tenido la experiencia de que les lea las manos, por lo regular se llevan la sorpresa que digo nombres y apellidos de personas importantes en su vida. Y esto es real. Me brillan en las manos los nombres. Llámese alucinación, llámese lo que se quiera llamar. Y ahora es donde viene la parte que a mí me corresponde compartirte. De entrada, tú has notado algo, que los niños, todos los niños, traemos un grado de inocencia y de ignorancia. Y esta ignorancia te quita estructuras que te aprisionan. Esto lo tengo que decir, ¿por qué? Porque finalmente hay infinidad de videos, de fotografías, y del video que pasó Ariel hace un momento, quiero decirte que la penúltima fotografía donde salía un muchachito jovencito tocando una guitarra, que a ver si luego la pones también, Ariel, en la ventana se ve una niña fantasma. Ese niño es tu servidor a los 16 años de edad, ya no soy ahí un niño, pero justamente a esa niña fantasma la vio mucha gente y, y se fotografió. Esta foto que te comparto es la más clara de todas, pero ahí ya la está poniendo. Ahí está tu servidor Sergio Rued. Y si tú observas la fotografía, en donde debería estar detrás de mí unas medallas que se alcanzan a ver debajo de un bote de Coca-Cola, hay una niña de cabello oscuro y blusa blanca. Y te presento esta fotografía para que saques tus conclusiones y demás, pero porque para mí fue un parteaguas, ya que durante 4 años antes de que saliera esta primera fotografía con ella, yo estuve hablando de ella con nombre, con lujo de detalle. Y, y bueno, esto te lo digo porque a partir de ahí empezó mi estudio. Yo empecé a generar los viajes astrales. Y ese ser, esa niña fantasma, niña, de nombre Mónica Teresa, ya en paz descanse, fue justamente mi guía y me decía, ven, acompáñame. Yo primero pensé que eran sueños, hasta que empecé a descubrir que no eran sueños. Aquí al lado del instituto, que es justo donde fue tomada esa fotografía, tenemos un convento de monjas adoratrices, y ahí era donde se alojaba. Y pude dar santo y seña de los cuartos, de los pasillos, a las monjas que ahí habitan. Y esto hace ya 25 años, un poquito más. Y bueno, esto me llevó a conectar que al final el tema de las religiones, y era lo que debatíamos la vez pasada, Ariel y un servidor, es un código, las cosmovisiones, un sistema simbólico que incluye fábulas, que incluye cuentos, para tocar temas de formas superficiales que nos llevan a verdades. Y he ahí el mundo de los símbolos. Yo quiero compartir que justo desde el terreno cabalístico y también desde un terreno de la maestra Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, que desarrolló todo un sistema llamado teosofía, con quien también
me he podido acercar y vincular de manera interesante. Ellos establecen algo que incluso lo podemos ver el día de hoy constatado con lo que llamamos cerebro triuno, que se dice que tenemos cerebro de reptil, cerebro linfático y la neocorteza. Y esa neocorteza es la que surge después de millones de años para hacer la diferencia entre el ser humano y los animales. Dicen los cabalistas que tenemos 3 niveles de alma: el nefesh, ruach y neshama. El nefesh baja apenas llegamos y salimos a esta dimensión. Los tibetanos y el libro tibetano de los muertos nos explican que el alma va bajando poco a poco por coronilla, estableciéndose a través de los 7 puntos llamados chakras. Pero de forma mística podríamos estar hablando de que cada 7 años baja una parte esencial del alma. Y si tú observas tu vida de los 0 a los 7 años, fue una cosa, y seguramente te pasó algo fuerte al cumplir los 7 años de edad. Después a los 14 y luego a los 21. Ciertos países como Inglaterra y Estados Unidos toman la mayoría de edad a los 21. Hay un cuento muy interesante llamado La Bella y la Bestia. Este es un cuento francés, una fábula ancestral que habla de una verdad mística absoluta. Si antes de los 21 años el príncipe no aprende a amar, quedará convertido en bestia para siempre. Y esto es una verdad. ¿Por qué? Porque si tú conoces a la gente, el carácter se va asentando poco a poco. Y en el momento que llegamos a los 21 años, si llegamos siendo un descarriate, como decimos acá en México, ya está muy difícil. Muy difícil. Ya los padres no pueden hacer nada más que acompañar. Neshama es la parte instintiva. De los 0 a los 7 años somos el principito. Preguntamos, porque tenemos el lenguaje. Somos curiosos. Y la curiosidad, se nos dice, mató al gato, pero el gato tiene 7 vidas. Y aquí entramos al terreno del misterio, porque los niños son como los gatos. Los niños tienen 7 vidas, si así está establecido allá arriba, y su curiosidad los hace preguntar, dudar por la mera cuestión de esta curiosidad, pero una vez que encuentran algo, lo aceptan. Es como lo percibo, acepto mi percepción. Tengo dudas sobre algo, voy y abro el cajón. Lo que encuentro, acepto la percepción. Vamos creciendo y pasando los 7 años, entramos al terreno emocional, el ruaj para los cabalistas. Y es justo de los 7 a los 14 que descubrimos el despertar sexual. A la mujer le viene la regla entre los 12 y 14 años por lo regular. Y al hombre le vienen los cambios, el cambio de voz. He ahí la importancia. ¿Cuál es la edad más fuerte para que los niños empiecen a observar y a no distinguir entre el más allá y el más acá? Entre los 4 y los 5 años de edad. Es ahí, entre 4 y 5 años de edad. Ya no son igualitos a los animalitos como lo eran cuando eran bebés, y esto no es insulto para nadie. Yo soy un papá que ama a su hija y que finalmente, si ves esos videos en donde el niño está viendo al fantasma, al desencarnado, a la entidad, si hay un perro ahí, el perro también lo va a ver, el gato también lo va a ver. En el momento que conectamos e instalamos, solidificamos nuestro lenguaje articulado, empezamos a formalizarnos y empezamos a dejar de prestar atención a las sutilezas. Empezamos a poner atención a lo que las reglas de la sociedad nos dicen que hay que poner atención. Y nos empezamos a atrofiar. Ya llegando a los 14 años, de los 14 a los 21, viene el alma logos, la parte
que nos hace humanos, que nos hace diferentes a los animales. Finalmente, ningún animal es exorcista. Ningún animal llama ni convoca espíritus. Ninguno es chamán. Solo el ser humano. Y tiene que pasar muchos años. En Yucatán, aquí en México, tenemos muchas comunidades que aseguran que antes de los 7 años hay niños que son secuestrados por los chaneques, por los aluches. Los aluches son los duendes de la zona maya. Y justo miren qué bonito que una amiga muy querida, a quien yo le digo el mago Merlín, está conectándose aquí en una de mis redes. ¿En qué momento se está conectando esta amiga que vive allá en la zona maya? Luego invítame, Ariel, y a ver si el mago Merlín de verdad quiere participar, porque sería una gran charla hablar sobre la magia de Merlín. Entonces, los mayas, diversas comunidades aseveran que un niño del pueblo es elegido, desaparece, se lo han llevado los aluches y se ve siempre estrellas en el cielo. Si tú vas a Yucatán y le preguntas a cualquier maya originario, él te va a decir, nuestros ancestros hablaban con los dioses no eran dioses, eran personas de otro planeta. Así de simple, lo garantiza. Y el día de hoy sigue pasando, desaparece. Y después de los 21 años cumplidos, los muchachitos reaparecen. Han sido entrenados por los aluches y regresan como médicos, curanderos del pueblo, sobadores, hierberos y demás. Y esto me lleva a decirte que justamente este es el proceso en donde cuando somos niños vemos, cuando nos enamoramos, cuando viene lo emocional, tenemos un bloqueo. Ahí es donde a la gente que ha tenido un despertar fuerte a nivel de que aún tenía únicamente su alma instintiva siendo un niño, que tenga cuestiones cercanas a la muerte, encuentros con seres que hayan jugado la ouija, infinidad de cosas. Y cuando se llega a la edad de los 21 años y eso se pasa bien, logramos que baje nuestra alma, Neshama, es en donde se pueden establecer conexiones verdaderas. Esta es la razón. Tenemos una tendencia como adultos a tildar a los niños de una cualidad, como si ser niño fuera una cualidad o un defecto en el caso de antiguas formas de pensar en donde vemos al niño como tonto, como que no sabe. Ese tipo de actitud es la que más va a bloquear la percepción del niño. En un libro muy bonito que por ahí encontré, decía, no tienes que creer en fantasmas. Si tú eres un papá, una mamá, y tu hijo te está hablando de cosas, de fantasmas, de seres del espacio, de duendes, tú no tienes por qué creer en eso, pero no tienes por qué no creer en tu hijo. Esto es muy fuerte y esto es muy bello, porque se supone ya en ti ha bajado el alma completa. ¿Qué ocurre? Que cuando nos casamos únicamente con la ciencia, con esa que dice que es esquizofrenia, con esa que dice, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque aquí hay una dicotomía. Si fuera una enfermedad mental, si verdaderamente un niño tuviera alucinaciones visuales, o en el caso de la anécdota que yo te compartí, auditivas, cuando escuché esto de Santa Claus, sería imposible que se me regenerara el cerebro de la noche a la mañana. Al contrario, estaríamos peor, porque estamos hablando de Alzheimer, de esquizofrenia, enfermedades que no desaparecen, que con los años se van complicando. Y descubrimos que en todas las familias
si no es que todos los niños, la mayoría de los niños, tienen estas experiencias paranormales, sobrenaturales, y repentinamente un día desaparecen. Estamos hablando de otra cosa. Y si tú tienes algún conocido que se acuerde, como tu servidor, de haber vivido eso, es muy diferente, pero muy diferente inventarse algo, dejarse llevar por la imaginación, a de verdad escuchar, a de verdad ver. Finalmente, te quiero contar algo muy bonito, una anécdota, nada más para subrayar que los niños ponen otro tipo de atención y que hay que buscar de verdad siempre ser como niños. Lo bonito de la logofonía y el arte es que el artista, todos los artistas mueven energía y todos los artistas, cuando verdaderamente lo son como niños. Picasso, y aquí viene la dicotomía, Picasso sí pintaba como niño. Por supuesto, si has visto su cubismo, sus triángulos, sus cuadrados, llegó a pintar como un niño, pero no era un niño. ¿Qué acabo de decir? Ningún cuadro de un niño va a ser expuesto en un museo y va a valer millones de euros y dólares porque le salió parecido al de Picasso, porque el niño no es artista, es niño. Pero cuando pasados los 21 años, después de este mundo de polaridades, de vicios y de corrupción, logra conectar con su pureza, pero sabiendo toda la corrupción y toda la podredumbre que existe en el mundo, en ese momento empezamos a ver otra vez. Podemos hablar de millones de casos. Billy Mayer, el mismo Giorgio Bon Giovanni, el estigmatizado, millones de casos que siempre están en tela de juicio. Mi gran amigo, el contactado Don Óscar Arredondo, criticado, burla por mucha gente, pero finalmente, al final, la gente que empieza a verdaderamente ver está del lado de la luz, está como los niños, porque todos los niños quieren jugar y para jugar se necesitan amigos. No podemos estar en la soledad. El mago negro siempre se derrumba y se deshace ante el verdadero mago, el que sabe que existe el bien, el mal, la luz, la oscuridad. Juega con ambas y está dispuesto a aceptar las percepciones. Hace año y medio me encontraba en un penthouse, en un edificio muy alto aquí en la Ciudad de México, a 2 cuadras de una iglesia muy bonita, que si alguien vio la película de Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, con el maravilloso Leonardo DiCaprio, bueno, pues es esa iglesia, con un cristote hasta arriba. Ahí estaba yo a 2 cuadras de esa iglesia, viendo al Cristo hacia abajo, desde un edificio en lo alto. Habíamos 15 personas adultas y justamente un niño de 9 años, mi sobrino Sebastián. Y mi sobrino Sebastián me quiere mucho porque yo lo escucho y porque le encanta que yo hable de estas cosas. Tío, ¿verdad que los fantasmas sí existen? Todos los adultos, no, dile que no. Sí, sí existen. Tío, ¿verdad que los ovnis sí existen? Sí, y un día te va a tocar ver uno. No llevaba ni 10 minutos que le había dicho eso cuando el niño dijo, tío, ven a ver esto. Señala a lo lejos y por mi alma, que todos los ahí reunidos, vimos una especie de hombre vestido de negro bajando en un paracaídas. Eso fue lo que vimos. Era Batman, pero el Batman interpretado por los últimos tiempos, el de Christopher Nolan y Christian Bale. Era ese. Lo vimos tal cual. Venía bajando con su
con una especie de alitas y fue muy raro. Bajó a unas 4 cuadras de donde estábamos. Todos lo vimos, se grabó. En la grabación solo se ve un puntito, pero en físico se veía clarito. Y apenas tocó el piso, se convirtió en una esfera de luz radiante que se tardó entre 10 y 15 minutos en desaparecer de nuestra vista. Mi suegro, un cuñado, no daban crédito. Ahora sí me quedé sin palabras. Yo no creía en esto. No es que crea, solo no lo puedo explicar. Y el niño, feliz, tío, teníamos razón. Ahí está la prueba máxima de que esto existe. Sin embargo, como decía mi buen amigo Jacobo Greenberg, que ahora anda muy de moda, a ver si después se puede que armemos una charla sobre él, porque estamos muy cerca de su historia, más de lo que se imaginan. Él nos decía en sus libros que al final el máximo milagro que se puede encontrar es el de la percepción, lo que percibo. ¿Qué es lo que percibo? Ya que está comprobado que es pura ilusión. El velo de Maya se entiende cuando nos damos cuenta que el microscopio arroja datos imposibles de ver. Eso de hasta no ver, no creer, termina siendo lo más anticientífico del mundo. Ahora, voy a cerrar esta exposición para que por favor me hagan preguntas y me debatan y demás, con otra anécdota. Te he dicho que justamente empecé a ver cosas, muchas cosas a partir de esa luz que viví con mi familia, pero algo me ocurrió muy interesante hace unos 6 añitos en una playa, en un lugar llamado Barra de Potosí, aquí en México. Es una playa de Guerrero, en donde el mar conecta con un río muy grande, y ahí se unen, es una especie de paraíso. Y enfrente de la playa, hay un cerro muy alto con una gran torre, que es una especie de faro ya abandonado, que tiene más de 100 años. Y para llegar ahí se tarda unas 4 horas. De lejos se alcanza a ver el pequeño faro. Y un día dije, voy a ir. Y me llevé a un buen amigo, a mi mejor amigo de la infancia, me acompañó y nos lanzamos. Nos dijeron, cuidado con las serpientes, es cascabel, pero vaya. Y fuimos porque el dueño del restaurante más importante en esta playa nos contó, ya un señor grande, don Nayito, muy famoso y muy amigo mío, que cuando él era niño, cada 5 años, le ponían un altar y una mesa a los chaneques, a los duendes del lugar. Le ponían una mesa con vino, con uvas, comida, y tenían que haber niños. Estoy hablando de los años 30, cuando ese lugar era aún más virgen de lo que hoy se conserva. Se les ponía y los niños cantaban. Y cada 5 años aparecían los chaneques para jugar con ellos. Y los niños entraban en una borrachera de diversión. Don Ayito cuenta que la regla era que ninguno de los presentes podía haber perdido su virginidad de forma literal, de forma sexual. Tenían que ser vírgenes. Y que cuando lo realizó con sus amiguitos de esa época, hoy ya la mayoría fallecidos, sucedió. Y que él juraba que había experimentado una borrachera sin haber tomado, porque el vino lo dejaban para los chaneques. Y borrachos vieron cómo salieron de entre las ramas los niños encueraditos, desnudos, a jugar con ellos. Allí estuvieron jugando horas y al día siguiente amanecieron crudos, sin haber bebido alcohol, sobre esa playa. Y me dijo, es en ese árbol. Yo fui,
y me fui cantando, que es mi actividad predilecta. Les iba cantando infinidad de canciones y pidiéndoles que los quería ver. Íbamos los dos, mi amigo y yo, llegamos al faro, subí al faro, la vista más hermosa que te puedas imaginar, el mar abierto, gigantesco, el océano Pacífico ante mis ojos, divino. Iba cantando lo que te quieras imaginar. Che bella cosa la giornata è sole, n'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, parecchia una festa, che bella cosa la giornata è sole. Y nada, no apareció nada. ¿Qué crees? Regreso, me bajo de este lugar, platico con Don Nayito, no vi a los chaneques, pues ya ni modo. Y 5 años después, yo teniendo ya 31 años de edad, en una noche, ya no regresé hasta allá. Estaba baja la marea, podía caminar y me hundía y acabo de ver aquí a ver si en este video se vio, pero acaba de pasar un objeto interesante aquí en mis pantallas. Ahí lo regresamos la grabación, pero lo que te quiero compartir es que iba yo cantando otra vez el O Sole Mio, por eso te lo canté tantito. 5 años después de haber subido, sin pensar en los chaneques, no es que se me hayan olvidado, pero yo estaba en otra cosa. Era de noche, la luna llena, y paradójicamente iba cantando el O Sole Mio, el sol mío, con la luna llena, 5 años después, y de pronto lo vuelvo a jurar con mi mano en el corazón y por mi alma. Veo a la distancia, justo del árbol que Don Nayito me había indicado, cómo venía corriendo una especie de perro parado. Un perro parado de color blanco venía corriendo y pasó corriendo encima del agua. Esa agua tenía una profundidad de mínimo 1 metro y este ser lo atravesó corriendo y se quedó parado a escasos 3 metros de tu servidor. Tenía los ojos rojos y era una especie de niño peludo. No era un gris extraterrestre como los que yo te mencioné hace rato, era otra cosa, era una especie de animal, pero parado como un niño. Y me vio a los ojos y se fue, corriendo a una velocidad extraordinaria. Llego corriendo con Don Nayito. Ya había un chaneque. Era así, de este tamaño, los ojos así. Se me quedó viendo a los ojos. Es eso, son así, pero es imposible, me decía Don Nayito, porque tú no creo que seas virgen, ¿verdad? No, Don Nayito, hace mucho que ya no. Y no lo podía creer, Don Nayito. ¿Por qué te comento esto? Porque finalmente, si alguien aquí tiene más de 21 años y sigue siendo virgen, pues jalón de orejas, mejor ya vete a hacer lo que tienes que hacer porque hay mucho que vivir en ese aspecto. Pero está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Y cuando dedicas tu vida a todos los días de verdad levantarte con una conciencia de dar gracias por el milagro de percibir, por el milagro de existir. Gracias, Dios, universo, llámale como quieras. Gracias porque me fui a dormir y volví a despertar. No me morí, no me ahogué dormido. Gracias, no se acabó el mundo. Gracias que puedo tomar un café, tomarse las manos antes de comer y dar las gracias por el gran milagro de que vas a comer. Eso te garantiza que con los años, si bien empiezas a conectar muchas cosas, se te empieza a permitir poder asomarte y empiezas a tener sueños y empiezas a ser como niño y empiezas a hablar el lenguaje de los niños, la telepatía,
Jacobo Greenberg trabajaba con niños ciegos, pero niños. El tema de telequinesis y telepatía. Ahí está la potencia. Pero esto es como los X-Men, los hombres X. Si el niño lo empieza a desarrollar, no tiene idea de lo que puede generar siendo adulto, porque de lo que se trata, y espero no decir ninguna barbaridad aquí, espero seamos aquí puros mayores de 21, pero tienes que descubrir que Santa Claus no existe, que como te dijeron en la primaria, son tus papás. Pero después de que descubriste eso, hay la posibilidad de que te conviertas en un místico y descubras que en realidad Santa Claus sí existe y que en el Polo Norte hay una base muy importante en donde hay un Santa Claus echando a andar toda la energía que hace posible la natividad. Espero haber tratado de ser lo más claro posible y recuerden, repito y cierro diciendo, no tienes que creer en fantasmas, pero sí tienes que creer en tus niños. Muchísimas gracias. Sergio, antes de pasar a las preguntas que tiene Francisco, Erika y en el chat que Jorge ahí está colocando, ¿será posible que a lo mejor para algunas personas que a lo mejor no creen que hay vida después de la muerte, que de los fantasmas, ¿no serán que a lo mejor seres de otros mundos que nos han visitado utilizan nuestros recuerdos y a nuestros familiares para presentarse como ellos, para no tener miedo, o a través también de personas, a través de nuestras creencias? Por ejemplo, la Virgen de Fátima, de los niños que ven a la Virgen, a lo mejor es un extraterrestre que no se puede presentar como extraterrestre tal, y se tiene que presentar a la época que está en ese momento, presentarse como una deidad que estaban en Italia, que es muy religiosa, para no asustar a las personas. Puede ser que a lo mejor, más allá de que pueda existir una vida después de la muerte, sean estos seres que se presentan así para no dar miedo a quien lo está visitando. Mira, mi respuesta sería la siguiente. Claro, es una posibilidad, una entre miles. Sin embargo, me encantaría pensáramos en lo siguiente, porque hay una fascinación en este tipo de perspectivas justamente de hacer morfológicamente similares a nosotros, a estos seres. Esto es una dicotomía. La ciencia ha empujado al ser humano a rechazar la idea de un Dios todopoderoso. Y esto justamente de decir, Cristo no puede ser un hombre Dios, porque era Dios o era hombre, y como un hombre de carne y hueso que se murió, aunque digan que después que no, cómo finalmente pudo haber estado en la creación de todo, cómo las montañas, la nieve tan majestuosa, pudo haber sido por alguien que sudaba, que se echaba flatulencias, que le apestaba la boca si no se la lavaba y que por esas épocas seguro que le olía fuerte el aliento al Maestro Jesús. No lo sabemos, ¿verdad? Pero piénsalo. Ahora, hay una necesidad de, claro, esos seres deben ser de otro lado, como nosotros, pero de otra época. O más que de otra época, son más viejos, llevan más tiempo en la existencia y por eso se nos presentan así. Y aquí lo complejo y complicado, porque si se parecieran a nosotros, si tú y yo el día de hoy pudiésemos tener, como dijera JJ Benítez en sus libros de Caballo de Troya, una máquina del tiempo que nos lograra por ventajas tecnológicas aparecer frente a los primeros Homo sapiens, ahí dialogando con los neandertales, entendiendo que el fuego se puede manipular, han pasado millones de años.
¿alguno de nosotros se le aparecería de una forma consensuada, porque tendríamos que ponernos de acuerdo entre todos? No todos los días hay apariciones como las vírgenes de Fátima, por ejemplo. No es todos los días. No todos. ¿Cuántos abducidos conocen ustedes, chicos? Aparte de su servidor, que garanticen que han sido llevados por extraterrestres sin miedo a que su sociedad los tilde de mentirosos. Es raro. Por allá nos pone Teresa, tres entre miles de personas que conoces. Esto es fuerte. ¿Cuántos de nosotros decidiríamos tomar ventaja para presentar enigmas raros? Porque son enigmas. No llegan tal cual así. Toma una fórmula, junta 4 palitos, ponle una hoja encima y genera la cura para la tifoidea, para el COVID. No, jamás. Entonces, no son buenos, pero tampoco son malos, porque fue Einstein, un ser humano, el que desarrolló la teoría atómica y no un alienígena pasándole los mapas a un ser humano. Esto es una paradoja tan tremenda porque naturalmente todos los escépticos que pueden aceptar más fácil algo que se parece a sí mismo, algo, por eso justamente ahí se nos van a aparecer con caras del tío, caras, 2 brazos, 2 ojos, boca, pero los ángeles y los demonios ni tienen alitas, ni tienen cuernitos, son energías. Y aquellos que hemos presenciado algo fuerte a nivel de santería, a nivel de exorcismos, a nivel de cosas feas o muy bonitas, con los querubines y los angelitos, lo más probable es que hayan visto alitas, cuernitos y demás. Estamos hablando de algo tan superior y tan complejo que, si bien esto que Ariel tú propones nos lleva a pensar que como arriba es abajo, lo cual es cierto, esta postura es superficial en un sentido de la literalidad. ¿Por qué? Porque yo, una vez más lo vuelvo a hacer aquí, si existe un solo contactado real en esta tierra, uno solo, que dé pruebas de ello. Y con contactado me refiero no a que pueda ver y oír, porque yo veo, yo escucho, pero no soy contactado en el sentido de que me digan información tan precisa al estilo, pon tu Nostradamus, que para qué nos serviría, que se va a acabar el mundo. ¿Cuántas veces se ha acabado el mundo en los últimos tiempos? Y son energías las que nos hablan, son diablitos. La esquizofrenia sí tiene que ver con este tipo de energías. Están en una línea muy cercana. Una buena película que nos recomiendo a todos es Interestelar, porque estamos ante eso, en donde demonios, ángeles y extraterrestres se fusionan. Pero bien dijo Stephen Hawking, aguas con andar echando señales al cielo de que aquí estamos y que tenemos oro y riquezas y demás. ¿Por qué? Porque si se parecen tantito a nosotros los de allá afuera, estamos en peligro. La historia significa que van a venirnos a saquear. Algo sí te puedo decir, el oro atrae energía. La sangre es oro. Hay verdad de todos los lados. Sí, hay más personas en otros planetas, estoy convencido de ello. Los que entran y salen de aquí, desde mi punto de vista, estamos hablando de otra cosa, porque desde mi punto de vista tiene que ver con los trabajos de Babilón y Amalantra, que ojalá me invites algún día a hablar de todo esto, con unos trabajos muy fuertes. De ahí se deriva, y he tenido la gran, no sé si fortuna o desventaja o insulto, de que aquí en mi tierra, a través de mis redes, me han comparado con Ron Huber, el de la cientología, y digo, órale, pues ojalá, ¿verdad? Porque vaya cómo ha vendido libros el señor, y cómo tiene lana, y cómo Tom Cruise, escucha esto, Tom Cruise, el vocero de la cientología, es el primer actor y productor en grabar
las primeras escenas en el espacio. Esto es tremendo lo que te estoy diciendo. Y todo tiene que ver con la magia, con el esoterismo, con Aleister Crowley, con un número que es el 666 y un portal que se abrió en 1947, cuando curiosamente ocurrió el accidente o aterrizaje catastrófico de la tremenda nave, que de verdad algo pasó. Y si vas a darte una vuelta a Roswell, Nuevo México, algo pasó, algo físico, en donde los pobladores de ahí dicen cuernos con que fue un globo aerostático. Fue algo de a de veras. Y nada más te digo, ese portal lo abrieron a través de magia sexual. Y esto está tremendo. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de cosas que dan miedo y que tienen que ver con el oro, con los recursos, y en donde parece que efectivamente Monster Inc. es real. Los monstruos están en nuestra imaginación, pero los podemos traer a lo físico. Esto de las series de Dark, por ejemplo, cosas raras, Stranger Things, están hablando de las dimensiones. Y aquellos que le entren a sustancias como el LSD, saben que esto es real y que la percepción no engaña, que los árboles respiran, que los gatos hablan. Estamos hablando del conejo de Alicia y estamos hablando de que si queremos medir este tema con nuestra percepción sobria, científica, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque la ciencia, de forma tácita, nos dice que la estrella más cercana, Alfa Centaurus, está a 4,000 años luz de distancia. ¿Cuántos millones y millones de años tendrían que pasar para que al menos nosotros desarrolláramos tal capacidad tecnológica para viajar hasta acá? Piensa en los dinosaurios, se les acabó. ¿Hasta dónde llegaron? No se pudo. Y por otro lado, es un hecho que nuestra Tierra nos comprueba que hay vida por todos lados. ¿Por qué ya no se va a la Luna? Porque sale muy caro y lo mismo que hay allá, hay acá. No hay nada. Todo lo que hay en la Luna está aquí en la Tierra. El polvo lunar es polvo lunar que lo puedes hacer aquí en la Tierra. Es caro porque es lunar, pero no te da ningún beneficio. Todos los materiales de esta Tierra están esparcidos por el universo. Los europeos se sorprendieron cuando vieron humanos en América. ¡Ay, estos salvajes se parecen a nosotros! En todos los lugares que vayas, hay hormigas, hay cochinillas, hay mosquitos, porque en otros planetas no van a haber seres como nosotros. Definitivamente lo hay. No hay. Pero pensar que estos seres sean justamente esto es muy complejo. Es muy, muy complejo. Veamos las preguntas ahí. Francisco, ahí levante el micrófono. ¿Qué pregunta le quiere hacer aquí a nuestro querido amigo Sergio? Están muteados. Y de ahí Ya, pasa Erika, sí. y después vemos las preguntas del chat, que ahí hay varias preguntas ahí para que las revisemos. Buenas noches. Quería saludar a Sergio y darle las gracias porque en su ponencia me hizo de nuevo regresar a mi niñez. Porque yo, por ejemplo, tuve esa capacidad de poder ver cosas cuando niño que con el tiempo lo fui negando porque como mi familia era evangélica, decía que yo prácticamente tenía un espíritu de adivinación encima mío y que de repente cuando veía cosas eran los demonios que me estaban sacando de la realidad para poder llevarme con ellos. Entonces yo con el tiempo empecé como a negar esto, empecé a bloquearlo porque en realidad era tanto el miedo, porque ellos me metían miedo, me decían que si yo, por ejemplo, seguía con esto, iba a irme al infierno. Entonces, yo sufría de terrores nocturnos. Imagínense lo que es pasar de noche como un niño chico, 8 años, y que te despiertes de repente una pesadilla y te veas que estás en medio de tantas cosas. Entonces, no, yo encuentro que en realidad el sistema actual de la gente, por ejemplo, tanto religioso como el sistema de gobierno, nos han adoctrinado tanto que en realidad
hace falta de repente que alguien hable este tipo de temas y que dejen de poder, o sea, dejen de enseñarle a los niños que en realidad no existe nada de eso, porque sí existe. Yo cuando niño veía muchas cosas. De hecho, habían días que de repente podía yo despertar y no miraba con mi ojo, sino que miraba con la parte de atrás de mi cabeza y no entendía qué me pasaba porque miraba y cuando miraba mi habitación la veía totalmente distinta, o sea, no como la conozco yo. Y más encima, habían criaturas dentro de la habitación que tenían muchos ojos, eran como perros grandes, pero que estaban al acecho como que querían saber quién los estaba mirando. Y cuando veían a mí que yo los miraba, ellos se tiraban encima mío como a atacarme. Y ahí era cuando yo despertaba gritando, era una desesperación que de repente en la noche no dejaba dormir casi nadie. Pero fue terrible la niñez que tuve, por eso le digo yo, hace falta que de repente a los niños les enseñen este tipo de cosas, porque en realidad la oscuridad guarda cosas, guarda espíritus y entidades que están al acecho ahí, que están presentes, pero que la gente común no puede ver, pero hay personas que sí las pueden ver. Y pienso yo que a lo mejor sería bueno que a los niños los incitaran a tener este tipo de conocimiento para que no tengan miedo, sino que tratan de buscar fortaleza de esto, ¿me entiendes? Entonces, eso, o sea, quería hacerle la pregunta a Sergio, es, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se le puede hacer creer a un niño? ¿Cómo se le puede curar eso a un niño para que no tenga miedo a ver lo que está viendo y sin tener que bloquear ese tipo de don que se le puede llamar? Porque en realidad yo con el tiempo empecé a desarrollar muchas cosas, pero muchas cosas también se me bloquearon. Eso quería preguntarle. Gracias, Francisco. La respuesta es, y aquí va a sonar trillado, van a decir, ay, qué fácil respuesta. La respuesta es el amor. El amor, la escucha, escucharlos, porque justamente el rechazo a cualquier don que tú traigas, si un niño baila en una fiesta y los padres le dicen, no bailes, nos dejas en ridículo. A lo mejor teníamos al próximo Michael Jackson o al próximo gran bailarín del mundo y por ese comentario ya no va a seguir desarrollando eso. Cuando nuestros niños nos cuenten, ya sea un sueño, porque tendemos a menospreciar los sueños y los sueños son el vehículo del desarrollo espiritual más poderoso que tenemos. Y de pronto, si los empezamos a desarrollar, podemos extraer información en los sueños de todos nosotros. Puedes aprender idiomas. Nada más te digo esto. Y esto, mientras armaba esta ponencia, se me vino a la cabeza. ¿Por qué de niños podemos aprender muchos idiomas y de grandes no? Porque los niños, si un niño crece hablando inglés y español al mismo tiempo, para él no existe ni el inglés ni el español. Existe manera de decirle al libro, libro o book. Ambos funcionan. Piensa por un segundo que no existen idiomas, que no hay español, portugués. Piensa que hay maneras humanas de esta tierra de referirnos a los objetos. En ese momento abres tu perspectiva, tu percepción y justamente nunca acabas de aprender tantas lenguas e idiomas que existen aquí en la tierra. Cuando ya crecimos y creemos que hablamos español, le ponemos candado. Ya, con esto, qué flojera estudiar inglés, qué flojera estudiar italiano, y es lo que no tiene el niño. ¿Qué tenemos que hacer para que esto siga? Jugar con ellos. Jugar, jugar y jugar. ¿A qué? A todo. Proponerle juegos y escuchar los juegos que el niño nos traiga a nosotros. No primar la cuestión del trabajo. Esto del estrés, chicos, chicas, el estrés, el estar apurado y todo, es simplemente un síntoma de que todavía nos falta mucho por avanzar. Es un síntoma de que tu trabajo espiritual, pues es de mentiritas. Ahí vas, te gusta decir que eres espiritual,
Pero si eres un estresado, si te enojas al menor impulso, si le gritas a la esposa, si eres reactivo, si reaccionas a todo, todavía se está acomodando el alma instintiva y el ruaj debe saberlo. Una vez sabiéndolo, tú, adulto, métete a terapia, atiéndete, platica la parte emocional. Esa alma emocional es la que ve el psicólogo. La parte ya espiritual es solo a través del estudio místico, el cual lleva muchos años y requiere la paciencia. Pero esa paciencia, ¿cuándo va a llegar? Cuando te conste y sepas de verdad que hay más vida que esto. Y ahí sí, pues, perdón, mis queridos amigos escépticos, está bien bonito, van a desarrollar muchas teorías científicas aquí en la Tierra que van a estar padres, pero hay cosas que no se pueden debatir, que no se pueden explicar. Y una es esta de qué hay después de la vida y que de dónde venimos y a dónde vamos. Porque incluso la teoría del Big Bang, la cual ya la están refutando ahora, solamente habla de la vida. No puede hablar de lo que no hay, porque a las pruebas me remito y no hay pruebas donde antes no había nada. Pregúntale a un niño, oye, ¿dónde estabas antes de nacer? Ay, pues no sé. Hay niños chiquitos que no conciben que sus papás existían antes de ellos. Y cuando están contando anécdotas, oye, papá, ¿dónde estaba yo? No, es que todavía no nacías. ¿Pero cómo? ¿Pero dónde estaba? Esto es un tema tremendo. Por lo tanto, a jugar con los niños, porque los niños tienen verdades muy poderosas. Cité el Principito hace rato, y el Principito es un extraterrestre que viene de una estrella, posiblemente la estrella B112, el asteroide B112. En esa sabiduría está. Y ahora nada más nos dejo esta reflexión de tarea, porque justamente este tema de jugar, de soltarnos, de creer, aparece en momentos críticos de la vida, cuando ya nos vamos a morir, cuando nos avisan que tenemos cáncer. Ah, ahora sí voy a hablarle a la familia. Ay, ahora sí voy a jugar con los niños. Ay, ahora sí los maestros son mis niños. Es todo el tiempo, por la naturaleza de mis trabajos y como soy maestro de oratoria, me toca estar aquí en México hasta trabajar con diputados, senadores, políticos, y les da mucha risa, sobre todo a la gente que está ahí cerca de mí, que no llego con toda la caravana que esta gente está acostumbrada, ¿no? Llego a hablarle al niño. Y si un perro se me aparece, me distraigo y me pongo a acariciar al perro y el diputado, oye, me estás dando clase, perdóname, diputado, a ver, ay, qué bonito perrito, vámonos, perrito, que estoy trabajando y tengo que ganar dinero para llenar el refrigerador. Pero ese es el consejo, ese es el camino, el amor, no arrepentirte porque ya sabes que tu trabajo tiene que ser espiritual y está ahí también para darte de comer, para mantenerte, pero no puede estar encima de, de que brindes con los amigos, de que cuentes chistes, de que te rías, de que juegues, porque justamente los momentos más esotéricos, piénsalo, o cuando los asustaron una vez, es cuando estaban divertidos, estaban los amigos conversando. Oye, pasó, ¿escuchaste eso? Las dimensiones se entrecruzan. Juega, no sueltes a tu niño, atiéndelo, ten un hobby. Yo hoy, y pido una disculpa, llegué un poquito tarde porque vengo con arena, de que me fui a jugar voleibol de playa. Me encanta el voleibol de playa y fui con mis amigos a jugar como un niño, porque es la única manera. Y ahí es donde te puedes hacer amigo de todo, de ángeles, demonios, extraterrestres, porque al final los demonios ahí están y tú vas a atraer por ley de atracción en lo que estés vibrando. Y cuando un demonio se te acerca, si estás en la luz, te va a decir, órale, ¿cuánta luz? Ahí nos vemos, gracias, ya agarré tantita, ahí nos vemos, me sigo.
Así es. Bien, pues, veamos a Erika del grupo GUP que quiere levantar la mano y después Jorge Lago del grupo GAU que hizo unas preguntas en el chat, pero para que las haga en forma para que lo escuchemos Por ahí de todo. favor. Pero primero Erika, vamos Erika. Voy a pedir otros 15 minutitos, a ver si me los pueden, si me Sí. pueden echar las preguntas. Me quedo 15 minutos y me retiro porque tengo justo que dar una lectura de carta astral el día de hoy. Exacto. No, vamos Erika, y después para que Jorge haga sus preguntas que también después hizo en el chat. Vamos Erika. Buenas noches, Sergio. Un gusto Hola, conocerte. Si no te invita, Ariel, te invitamos para el 2023 en nuestras charlas de GUP. Esto está bueno. Sergio, Esto no habla de lo mundano, habla del hay que meter a Charlie, gracias. Sergio, tú dijiste que nosotros tenemos una atención selectiva, somos adultos. Y por ende yo soy muy selectiva. Soy adulta. Y me quedé todo el rato con la frase de cuando contaste del sonambulismo y que terminaste en médicos y medicados siendo un niño. Bueno, yo haciendo como bien corto, a mí me pasó algo muy parecido y yo todavía no entiendo cuándo se me cortó el sonambulismo, porque a mí prácticamente la casa de mis papás tenían doble pestillo, abajo y arriba, donde yo no, porque a mí me encontraban en cualquier lado de la casa, fuera de la casa, porque yo caminaba con alguien o con no sé quién. Hasta el día de hoy no tengo ese recuerdo, no tengo recuerdo de eso, pero sí tengo un recuerdo de un sueño que muchos de acá yo los he contado a mi más cercano, que lo tuve por años, alrededor de 20 años. El mismo sueño que cada vez iba como agregando algo más, hasta cuando llegó un minuto que sucedió algo en ese sueño y como que fue el fin de mi película y nunca más lo volví a soñar. Yo a raíz de eso, yo sueño, y yo a mi esposo que está aquí, Rodrigo Miguel, yo lo tengo loco, porque yo le digo, le digo, y sueño, y no sueño una vez, sueño muchas cosas en la noche, de los cuales yo hago análisis en el sueño, pero un análisis racional, no soy ni psíquica ni nada de esas cosas, racional, trato de darle un sentido a los sueños. Y mi pregunta va, para no alargarme, es, ¿cuándo te diste cuenta tú que dejaste de ser sonámbulo? La última vez tenía ya, cuando fue más fuerte, que estoy seguro a lo mejor también te pasó a ti, fue justo entre los 14 y 16 años de edad. Ahí fue. Y fue justo, empezando los 13 años que me pasó esta situación en la carretera de la luz, hasta los 16 estuve de sonámbulo muy fuerte, espantando a la familia atrozmente. Ahí es donde digo que creo que sucedieron varias abducciones alienígenas porque... Pero una consulta, Sergio, pero tú me lo estás diciendo, pero porque te lo dijeron, te lo contaron, sí. ¿Dejaste o fuiste consciente? Porque yo te soy súper honesta, yo no soy consciente, yo soy consciente de todo lo que tuvieron que hacer mis padres para que a mí no me encontraran en la calle, en otro lado, vagando, ¿te fijas? Pero yo no soy consciente, no fui consciente ni del sonambulismo y tampoco soy consciente hasta el día de hoy de cuándo dejé. La conciencia que yo tengo es lo que a mí me dijeron. Exacto. Por eso no, te pregunto. estoy en el mismo punto que tú. No tengo recuerdos más que de una escalera que yo llegué a ver en sueños y despertaba, y sí recuerdo haber visto mis pies subiendo una escalera, y llegué a amanecer, a despertar tirado en un patio también. Y espanté a la gente porque a las 3 de la mañana me encontraban en el centro del patio con la cabeza hacia arriba y los ojos en blanco, tipo de película, así. Y yo despertaba con un sueño que veía un ovni, tal cual, posarse arriba de mí y la luz, pero era sueño, yo recuerdo sueño, no era consciente, no era racional. A los 25 años tuve un episodio de sonambulismo por última vez, porque me avisó mi familia, y ya tampoco he vuelto a tener. Sin embargo, lo que yo te diría, Erika, es que justo en ti hay una
hay una potencialidad tremenda para captar las energías y transitar a través de dimensiones. De hecho, muchos jovencitos y jovencitas que terminan en prácticas de exorcismo católico empiezan con el tema del sonambulismo. Pero a nivel espiritual es maravilloso. O sea, no hay nada que preocuparse, pero tiene que parar. Y finalmente, yo lo que te digo es, no digas nunca volvió a pasar. Mejor di, hasta ahora no ha pasado. Te recomiendo a ti, Erika, el libro El Golem de Gustav Merrick, porque ahí a mí ese libro está más encauzado al mundo de los viajes astrales, que era un poquito lo que Francisco hace rato nos platicaba, que se desprendía de sí mismo para ver su cuarto y veía por la nuca. Pero el sonambulismo es que te has puesto en otro lugar tu conciencia y tu cuerpo está activo mecánicamente de otra forma. Es una posesión, es Sí, una posesión de tu cuerpo. Eres una medium, una bruja en potencia. Yo te puedo Puede decir de albergar que, otra cosa. yo te puedo decir que yo, o sea, por lo que a mí me contaron, tipo 8 o 9 años, a mí se me terminaron el sonambulismo porque me lo contaron, pero ahí o sea, no nació, empezó a crecer otra facultad que no es, para mí no sé si una facultad, yo creo que es casi un accidente. Ponte tú de empezar a ver, tuve visiones, no visiones, sino que veía personas fallecidas, pero no las veía sola, las veía con mi mamá. Y mi mamá conversaba, porque mi mamá siempre ha dicho que ella es bruja y vengo de una familia de brujas. Wow. Entonces, y ella conversaba con la señora y yo, ay, mamá, apúrate, vámonos para la casa, ¿cachai? Y llegábamos a la casa una hora más tarde, almorzando, tocaban la puerta, haciendo colectas porque una señora había fallecido, preguntando quién era, cuento corto, era la señora con la que habíamos conversado una hora antes. ¿Te fijas? Entonces, a mí, de ahí para adelante me empezó, pero no es que uno ande viendo cosas, sino que es muy eventual, es muy, es casi que lo encuentro casi como elitista, así como que no es como que yo, como las películas dicen que andan el niñito chico con todos los fantasmas arrastrándolos, no, o sea. Y ahora, muy... Erika, perdón que te arrebate la palabra, pero te dejo otra tarea fuerte, hacer este análisis. Porque cuando se presenta sonambulismo, al igual que esta sensación de que se te sube el muerto y que finalmente es el proceso previo al desprendimiento, pero que puede conllevar a visualizaciones de lo que en el pasado le llamaban incubos y sucubos, seres que se te montan encima y que ahí es donde decían que las brujas tenían sexo con el diablo. Por lo regular, este tipo de cosas, y aquí es donde dejamos la tarea en soledad, aparecen cuando lo que ahora llamamos autoestima está bajo. En personalidades en donde o el papá murió, o el papá fue violador, o casi siempre hay ausencia de padre ahí, choque con la madre, y esto es donde, oye, entonces, si es psiquiátrico, y para todo aquel que diga, entonces ya lo catalogamos como que si era esquizofrenia, el máximo conocedor y desarrollador de este tema se llamó Carl Gustav Jung. Y él era más místico que científico. Y sigue siendo la gran autoridad. Entonces, ahí repasa. ¿Qué había en mi casa? Había violencia. Y esto es una cosa, ¿qué tiene que ver los ovnis con mi casa? Pues la gente más obsesionada con los ovnis, que solo se puede quedar en la literalidad y en la superficie, por lo regular trae la vida medio chueca. Que no significa que una vez que la arregle, ¿qué es esto de la vida medio chueca? Pues todo. Aquí va todo. Que tengan que cenar pollo frío en Navidad, porque ya no se hablen con los papás, con los hermanos, porque no tengan novia, novio. Ni el perro hasta se va a la esquina, ya se les escapó.
vas a encontrar innumerable número de gente así como nosotros apasionados de este tema, pero si se quedan en la superficie, hay este desorden que es caos. Cuando empezamos a meter orden, todo se ve con claridad, pero ya deja de ser tan literal. ¿Por qué? Porque al final el espíritu tiene que primar sobre la materia. Ese es el pentáculo con la estrella hacia arriba, amigos. Cuando vemos ese famoso pentáculo del diablo con el pico hacia abajo, es la materia sobre el espíritu. La ciencia, ciencia, ciencia. ¿Que a qué te lleva? Si trabajo más, gano más dinero. Y si es cierto, ganaste más dinero, pero terminaste triste porque ya crecieron tus hijos y ni los conoces. No te quieren. Quieren más a don Chanito, que era el que cortaba el pastito de tu casa y atendía a tu mujer cuando tú no estabas. Pues claro, ese camino de lo terrenal por encima de lo espiritual nos lleva al desorden, siempre. Venimos a ordenar nuestro espíritu a través de la materia. Y aquí es donde otra vez te digo algo bien sencillo. Acá en México está mi amigo Jaime Maussan. No sé si lo ubican. Bueno, yo lo conozco, lo he saludado y en algún momento tuve la oportunidad de que él presentara mi caso. Y, y gente muy astuta, muy cercana a él, el mismo Fernando Correa, un tipo muy interesante, me dijo, no, no, Sergio, no, porque este hombre se queda en la literalidad. Yo te puedo decir, él no es ningún estafador. Jaime Maussan lo hace en serio. Él indaga, él selecciona videos, trata de ir. Él estuvo presente en un avistamiento en donde no alcanzaron a ver, vieron 4 naves y se emocionó con el tema. Pero no puede cachar una serie de conexiones que tiene que ver y que sí las cacha, por ejemplo, esta serie de alienígenas ancestrales, si alguien la ha visto, y Eric von Däniken y demás. Pero hay un punto en donde si no te pones a estudiar, te quedas con cara de what y qué flojera es los alienígenas ancestrales. Y estudiar requiere un esfuerzo y mucha paciencia, porque las respuestas fáciles no están ahí. Las respuestas fáciles, las que queremos de no, a ver, pero sí o no, vienen de Zeta Reticuli o vienen de Betelgeuse, la estrella que queda en Orión, ahí entre Almitac y Mintaka. Todo esto que te recito lo encuentras en internet, pero quien diga que tiene la respuesta certera es mentira, porque aquellos que la tengan tienen prohibido decirla. Está prohibido, porque la tienes que descubrir por ti mismo. Si tú no lo haces, echo a perder el cosmos, el orden. Y me tengo que pasar a retirar, queridos amigos, pero de verdad es un placer. Es un placer. Sigan mi canal de YouTube, tiene infinidad de clases gratuitas. Mi acercamiento es a través de, me decían que si era numerólogo, que si era tarotista. Mi respuesta es esta: aquel que se acerca al misterio es todo y es nada. La verdadera mancia original, la original, es la astrología. Quien diga lo contrario no tiene idea de nada. Quien diga que es mejor lectura de mano o lectura de las runas o lectura, como dice mi amigo y maestro Alejandro Jodorowsky, y disculpen la palabrota, de lectura de las líneas del ano. Sí, las líneas del ano también se leen, queridos amigos, y sale todo ahí, sale todo. Pero quien diga que eso está por encima de la astrología no tiene idea, porque cartas, runas, todo, absolutamente todo, son sistemas que están tratando de bajar este entendimiento de cómo arriba es abajo y de la correspondencia que hay entre los planetas y las estrellas, los cuerpos reales, como nosotros. Cada carta de tarot tiene que ver con alfabeto antiguo y cada carta de tarot tiene que ver con un planeta. Así de simple. Claro que si tú le entras instintivamente eso de que por un don ya sabes leer el tarot,
Pues sí, en un cierto nivel todos sabemos, tenemos ese acceso. Pero si ya le quieres entrar de a de veras, vas a tener que fletarte muchos años y va a ser muy divertido, pero va a haber un punto en donde no lo va a ser tanto, como en cualquier materia. Así Bueno, que, yo sé que que le echemos ganas, amigos. eso, yo sé que tienes cosas que hacer. Bueno, ahí quedan tantas preguntas y me toca vivir, justo estoy viviendo donde yo vivo, yo vivo en una calle que se llama Betelgeuse y estoy al lado de Beta Centauri, Alfa Centauri y todas las constelaciones, justamente en la villa Aldebarán. Mira, imagínate donde estoy viviendo, en medio de la constelación ahí. Así que, bien, pues pucha, Jorge, te quedaste con las preguntas porque pues, Sergio ahí se tiene que retirar, pero por último para que muchas gracias, Sergio. Muchas gracias de Isla de Chiloé. De Castro, Isla de Chiloé, muchas gracias. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Lindo, hermoso. Oh, para que gracias, de verdad, y cierro con esta frase que siempre digo, de verdad, muchas gracias. Que valga la pena cada instante de nuestra vida y que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Nunca olvides que todo el universo se aloja dentro de ti. Hasta la próxima, amigos. Chao, Sergio, muchas gracias. Hasta luego de Coquimbo. Hasta luego, bye. Me retiro. Gracias, bye. Amigos. Saludos para bueno, todos. Ya lo vamos a tener en otra oportunidad, Sergio, ahí con otros temas más interesantes también, como este. Oh, te pasaste bien, muchas gracias. Oh, estuvo bien, muy pues, bueno. Muy bueno. Buenísimo. Vamos para la grabación y bueno, siempre quedan tantas preguntas, tantas consultas ahí que hacer, pero lamentablemente él me había dicho de un principio que tenía otras actividades y podía estar 1 hora, pero estuvo más de 1 hora al final. Así que, pero... Casi 2. Pero ya nos vamos a tener nuevamente ahí, más que seguro lo va a invitar por ahí. Sí, días para invítalo. 2023, porque tenemos el 2022 topado. Así que 2023 sí, abrimos los fuegos con... Ahí me tenéis que ayudar por Ariel. Uy, ¿estáis saliendo en vivo todavía, Ariel? Sí. No.